Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro Santo Espíritu para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. El capítulo 3 y el capítulo 4, en los primeros 12 versículos del libro Los Hechos de los Apóstoles, nos presentan un signo muy especial. Pedro y Juan estaban entrando al templo de Jerusalén y vieron que traían a un señor que era paralítico de nacimiento. Paralítico de nacimiento. Nunca había podido caminar. Sus pies, sus tobillos, nunca le permitieron dar un paso en la vida. Nunca había caminado. Y los familiares lo traían y lo dejaban ahí, en una de las puertas del templo. La puerta se llamaba la Puerta Hermosa. Y ahí lo dejaban para que él le pidiera alguna limosna al que pasaba, al que entraba al templo. Pues Pedro y Juan se acercan a él, van entrando al templo, se acercan a él. Pedro le dice: míranos. Y ese paralítico se quedó mirando como esperando que le iban a dar algo. Y Pedro le dice: oro ni plata yo tengo, mas lo que tengo te doy. En nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Lo tomó de la mano derecha, lo levantó, y dice que al instante se le repusieron sus pies, se robustecieron sus tobillos y sus pies se renovaron, se sanaron totalmente, y se puso en pie y comenzó a dar brincos por todo lado, feliz, alabando a Dios, dando gracias porque le había concedido esa gracia, ese milagro de poder caminar, cuando nunca había podido hacerlo en toda su vida. Y la gente lo había visto ahí años lo vieron ahí pidiendo limosna en la puerta del templo. Entonces, ante ese milagro, Pedro les da un discurso a todos. Pedro levanta la voz en medio del templo y les dice: israelitas, ¿por qué se admiran de esto? ¿Por qué nos miran como si hubiéramos hecho andar a este con nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y de quien renegaron ante Pilato cuando había decidido soltarlo. Ustedes renegaron del santo y del justo y pidieron el indulto de un asesino, que es Barrabás. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. Por la fe en su nombre, este que ven aquí, que conocen, ha recobrado el vigor por medio de su nombre. La fe que viene por medio de él le ha restituido completamente la salud a la vista de todos ustedes. Ahora, hermanos, sé que lo hicieron por ignorancia, igual que sus autoridades. Pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto,
arrepiéntanse y conviértanse para que se borren sus pecados, para que vengan tiempos de consuelo de parte de Dios y envíe a Jesús, el Mesías, que les estaba destinado, al que debe recibir el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de la que Dios habló desde antiguo por boca de sus santos profetas. Este mensaje que dio San Pedro era sumamente importante. Estaba mostrando que es el poder de Jesús el que dio la salud a ese enfermo y que es un signo de que Jesús está vivo. Que Jesús está vivo. Y por cierto, que Jesús es Dios, porque dice, ustedes mataron al autor de la vida. ¿Quién es el autor de la vida? Dios. ¿Y a quién mataron? A Jesús. Jesús es Dios. Es que hoy hay gente que con la Biblia en la mano dicen que Jesús no es Dios. Él es el autor de la vida y dice eso, ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. ¿Y qué les dice? Arrepiéntanse y conviértense para que se borren sus pecados, conviértanse para que se borren sus pecados, sigue el tiempo del consuelo de parte de Dios. Pues viene primero una invitación, reconocer que Jesús está vivo hoy. Jesús sigue vivo hoy. Hoy está vivo, hoy está haciendo milagros. El padre Emiliano Tardif, que en paz descanse, un padre del Canadá, hace unos años, él vivió una experiencia muy especial. Él estaba enfermo, estaba en el hospital, tenía tuberculosis, sus pulmones estaban destrozados y tenía una tuberculosis muy avanzada, un nivel muy alto. Los médicos, cuando lo vieron tan mal, dijeron, no, yo creo que usted va a durar un año entero aquí en el hospital mientras se recupera, porque está muy grave. Entonces, pues él estaba ya en el hospital y un día llegaron 5 personas que ni siquiera eran sacerdotes, sino laicos, bautizados de la Renovación Carismática Católica. Y le dijeron, padre, ¿podemos orar por usted? Y el padre, pues claro, ¿cómo se va a negar a una oración? Bueno, está bien, hagan la oración. Aunque él no creía mucho en la Renovación Carismática Católica. Pero, pues bueno, tampoco podía decirles que no. Entonces, inclusive, la puerta estaba abierta cuando estaban haciendo la oración y pasaba la gente y miraba hacia adentro y él le daba como pena. Entonces les pidió el favor que cerraran la puerta y cerraron la puerta. Pero dice el padre Emiliano Tardif, pero Jesús ya había entrado antes de que yo cerrara la puerta. Pues efectivamente el padre Emiliano comenzó a sentir un calor especial en su cuerpo, un calor especial, sencillo, algo especial, algo bonito y como una paz y una alegría durante la oración, sentir como esa paz, esa alegría en ese momento de la oración. Ya después ellos se fueron y resulta que cuando le iniciaron el tratamiento a él, la medicina que le ponían no le funcionaba, lo ponía mal y bueno, cambiémosle a esta otra medicina, cambiemos de antibiótico a ver si es eso, y también lo puso mal. Entonces tuvieron que volverle a hacer los exámenes y cuando le hicieron los exámenes salió que él ya estaba totalmente sano, ya no tenía tuberculosis. Se sanó absolutamente, totalmente se sanó de la tuberculosis. Y ya le tocó salir, ya no tenía que estar más ahí en el hospital, se sanó totalmente. Y él se puso a pensar una cosa, oiga, ellos solamente son laicos, son bautizados. Y yo que soy sacerdote, que tengo el poder sacerdotal, que Jesús dice, vayan y sanen a los enfermos, ¿por qué no creo? Y él comenzó a creer. Y efectivamente, en ese momento, él comenzó a hacer oración por los enfermos con fe y comenzaron a suceder muchos milagros, muchos, eran muchos los milagros que sucedían en torno al padre Emiliano Tardif. Yo tuve la posibilidad de conocerlo a él. Él vino a Sogamoso en el Coliseo Patiño Rosselli
Él estuvo ahí en ese coliseo. Mis papás me llevaron cuando yo era pequeñito todavía. Mis papás me llevaron, yo tuve la posibilidad de estar en el coliseo en una oración que hizo él. Y efectivamente no es un fake, no es una trampa, no es una mentira. Efectivamente muchas personas se sanaban de cosas imposibles, cosas que el mundo dice que no se puede. Inclusive él escribió varios libros, uno que se llama Jesús es el Mesías, otro libro que se llama Jesús está vivo, y otros libros donde él mostraba varios de los milagros que habían sucedido. Y él contaba precisamente de uno que era paralítico, que durante la oración, cuando el padre Emiliano comenzó a hacer la oración, él sintió un calor especial en su cuerpo, y él se acordó que eso fue lo que sintió él cuando oraron por él cuando tenía la tuberculosis. Y efectivamente ese señor que era paralítico se levantó. Efectivamente se levantó, estando postrado en una cama, paralítico. Y así sucedieron muchos milagros. Uno de ellos, que él cuenta en su libro Jesús está vivo, él comenzó a llenar estadios con 42,000 personas, 42,000 personas que llegaban a hacer la oración. Inclusive durante un retiro de sacerdotes, que muchos sacerdotes no creen en esta oración, pues sucedió el milagro de uno de los sacerdotes que estaba enfermo, tenía un problema en sus piernas y él se sanó. Y él levantaba el pantalón y mostraba sus piernas totalmente sanas y decía, yo estaba enfermo y ahora está sano. Uno de esos milagros fue muy interesante. Él estaba en una capilla haciendo la oración, pero como llegó tanta gente, se quedaron muchos por fuera de la capilla. Y ahí pues apenas alcanzaban a escuchar desde afuera por el sonido que había en la capilla. Dios le concedió también a este santo sacerdote el don de ciencia, el don de conocimiento. Es un don extraordinario que le permite a él conocer cosas que nadie más conoce. Y Dios le mostró a él en un momento que una persona que tenía cáncer de cuello uterino, cáncer de útero, se estaba sanando. Y él en ese momento invitaba a esa persona que estaba sintiendo un calor muy fuerte en su cuerpo y que se estaba sanando, que todos sus síntomas estaban pasando en ese momento, se acabó el dolor, se acabó todo, y él invitaba a que esa persona pasara al frente a dar testimonio, y nadie pasaba, que hasta él como que peleó con Dios y le dijo, pero Señor, pero mire, no me va a quedar mal, yo siento y yo escucho que hay una persona que se ha sanado del cáncer de útero, pero cuando le invito a pasar, nadie pasa. Pues resulta que ¿quién era? Sí había una persona que se había sanado de ese cáncer de útero. ¿Quién era? Pues era una señora que estaba trabajando en el mundo de la prostitución. Era una mujer que estaba en ese momento en la prostitución. Y cuando vio todo ese montón de gente alrededor del templo, le dio curiosidad. Por curiosidad, solamente por curiosidad, se acercó allá a mirar qué era, por qué había tanta gente allá. A ella, Dios la sanó de su cáncer de útero, que tenía ya muy avanzado, por el virus del papiloma humano, que son las enfermedades de transmisión sexual, que es un tema muy delicado. Y en ese momento Dios la sanó a ella. ¿Y por qué ella no dijo nada? Pues porque ella estaba vestida con su minifalda, con su escote. Mejor dicho, la pena no le dejó ni siquiera decir, sí, es que fui yo. Al día siguiente, otra vez hubo la oración y ella volvió. Y ahí sí ya venía con ropa un poquito más decente y pasó al frente a dar testimonio y les explicó a todos que no había pasado, pero porque ella le dio pena entrar así como venía vestida, con su minifalda y su escote. Entonces era ella. Y así muchos milagros extraordinarios y certificados con todo, con los exámenes médicos, en la mano. Muchos milagros certificados sucedieron. Y cuando él escribe su libro, Jesús está vivo, lo que dice él es, ese es el argumento, mire, suceden milagros hoy, porque Jesús está vivo hoy y sigue actuando.
Sigue obrando maravillas. En la novena del Señor de los Milagros, que para este año, con motivo de los 350 años del jubileo, cuando esta imagen se renovó y sangró, esta imagen, ese Cristo milagroso, se renovó porque era un Cristo viejito, deteriorado, y se renovó y sangró hace 350 años, 17 de enero, con motivo a ese acontecimiento, en la novena, en la nueva novena, se sacó una nueva novena, se agregaron varios milagros, ya hay 9 ahí, y han llegado otros más para ponerlos en la novena nueva, que se va a hacer más adelante. Ya hay 9 ahí, y las personas están todavía entre nosotros. Son personas que vinieron también durante este año que pasó, y que obtuvieron esos milagros de parte del Señor de los Milagros. Nosotros tenemos un tesoro aquí en Sativasur y no nos hemos dado cuenta. Vienen gente de afuera que ellos sí se dan cuenta del milagro que tenemos aquí nosotros, del regalo tan grande que tenemos. Pero es una realidad. El Señor está vivo hoy y sigue obrando maravillas hoy. Jesús está vivo. Creámoslo. Creámoslo. Él está resucitado. Sigue en medio de nosotros, nunca se ha ido. Él lo prometió: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Creámoslo. Nunca estamos solos. Ahora, ¿cuál es la invitación? No nos alejemos de Dios, porque es muy fácil alejarse de Dios y meterse en las cosas del mundo y estar afanado por los negocios, por la platica, por las cosas de este mundo. Y nos alejamos de Dios facilísimo. No nos alejemos. Dios es la fuente de todas las bendiciones. Mire este evangelio cómo nos presenta cuando los apóstoles, 7 de ellos, dentro de ellos encabezando el asunto, estaba San Pedro, estaba Santiago, Juan, Natanael, varios de ellos, se fueron a pescar y duraron toda la noche pescando y no pescaron nada. Toda la noche, generalmente allá se acostumbraba a hacer eso, salir a pescar en la noche, y pescaban con red, no con anzuelos, sino con red. Entonces siempre se pescaba de noche, siempre era así, pescaban de noche para que los peces, ante la oscuridad de la noche, no se dieran cuenta que alguien estaba por ahí que iba a lanzar una red donde los podía coger a ellos. Entonces pescaban de noche, pero se pasó toda la noche, ya estaba amaneciendo y no habían pescado nada. Cuando aparece Jesús en la orilla y les pregunta: muchachos, ¿tienen pescado? Y le dicen que no, y les dice: echen la red a la derecha y encontrarán. Y efectivamente echaron la red a la derecha y se llenó la red de 153 peces grandes, como si todos hubieran acudido inmediatamente al llamado de Jesús, y se llenó la red, pero no se reventó, a pesar de que estaba muy llena, que se rompía, y los peces grandes pues hacen fuerza, pero no se rompió. Y es el momento en que, al entrar Jesús en escena, las cosas cambian. Trabajar toda la noche sin Jesús no produce nada, pero cuando Jesús está en escena, sucede un milagro, suceden cosas extraordinarias. Igual, no nos vayamos sin Jesús en nuestro camino por la vida. No nos alejemos de Jesús, no nos alejemos de Dios, porque es tan fácil, es tan fácil. Me contaba un muchacho que llegó a una universidad a estudiar y el primer día de clases el profesor estaba estudiando física. El profesor, un doctor en física, les dijo a todos los estudiantes: saquen una hoja. ¿Qué, una hoja? ¿Ya un quiz? Pero si es que hasta hoy llegamos primer día de clases. Saquen una hoja y escriban: Dios no existe, firma, firmen. Y le recogió la hojita: Dios no existe, firma. Y los que no firmaron esa hojita, ya los cogía, como decimos, entre ojos, para hacerlos perder. Ese era su estilo de vida. Así comenzaba su primera clase
haciéndoles perder la fe, haciendo que renegaran y que apostataran de su fe, que escribieran con firma y todo que Dios no existe. Y los que no le firmaban eso que él quería, ya sabía que iban perdiendo la materia sin empezar a verla. Así va a encontrar muchos casos. No pierdan su fe, no dejen que el enemigo les arrebate su fe. Todo lo contrario, con más fuerza su fe. Hablaba estos días con un estudiante, un muchacho que ya se fue a estudiar a otro lado y está estudiando Derecho. Y dice que hay momentos en que siente como la angustia, la preocupación, oiga, ¿será que yo sí puedo? ¿Será que sí? ¿Será que no? El de estar lejos de su familia, muchas cosas que estaban influyendo en él y que estaban generando un montón de miedos. Decía, no, cero miedo. Cuando Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Jesús está en nuestra vida, aún lo imposible se puede realizar. ¿Por qué ese miedo? ¿Por qué esa angustia? ¿Por qué la ansiedad? ¿Por qué tomando pastas para la depresión, ansiolíticos? ¿Por qué tomando pastas para dormir? Espérese un poquito. ¿Dónde está la fe? No. La fe mueve montañas. Y esa no es una frase de cajón, es una realidad. En personas que le han dicho no se puede hacer nada, como una señora con cáncer de médula espinal que la desahuciaron, le dijeron ya no hay nada que hacer. Su fe y la oración obró el milagro hace ya 9 años de que ese cáncer se desapareció. Y tenía cáncer de médula espinal y estaba ahí. Y los médicos la desahuciaron. La quimioterapia y la radioterapia no le hizo nada, solamente la acabó porque son tratamientos muy fuertes. Y cuando la vieron tan mal, tan acabada ante esos tratamientos, porque le hacían una quimioterapia y terminaba mal toda una semana. Y cuando los médicos la vieron tan mal, dijeron, no hay nada que hacer. Y la desahuciaron, le dijeron 10 días de vida. Pues su oración y la fe hizo que ella ya lleve más de 9 años. Y ese cáncer ya no está. Abrámonos al don de la fe. Aprendamos a confiar. Y cuando lleguen las angustias, las preocupaciones, los afanes, cuando llegue la depresión, la ansiedad, el estrés, pues en el corazón repitamos, Jesús, en ti confío, una y otra vez. Jesús, en ti confío. ¿Qué va a pasar y mañana? ¿Y qué tal que yo no pueda? Jesús, en ti confío. Si quiere, coge su rosario y va pasando pepitas. Jesús, en ti confío, una y otra vez. Y aumente esa fe, verá cosas grandes. Aún donde el mundo dice que no se puede, Dios sí puede. Abrámonos al don de la fe. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en este proceso, así sea. Padre bueno, creemos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas que estás presente en ese santísimo sacramento. Aunque no todos podemos recibirte, amado Señor, sacramentalmente, pero en nuestros corazones, al menos a través de la comunión espiritual, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Les pido un favor, el algoritmo de Facebook y de YouTube requieren una cosa, y es el dar like a las publicaciones. Es lo que hace que muestren esas publicaciones en la red. De lo contrario, pues no la muestran, la tienen ahí quietica y no la muestran. Entonces les pido ese favor. En YouTube vamos dando like y compartiendo en la medida de las posibilidades esas publicaciones que se van haciendo, y así pues adquirimos más audiencia, nos va mostrando más YouTube. Entonces, para pedirles ese favor.